Los carbohidratos son una clase importante de sustancia de origen natural que están presentes en la materia tanto vegetal como también la materia animal. Los elementos principales que conforman a los carbohidratos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Un ejemplo claro de carbohidratos son la glucosa y la fructosa. La diferencia entre ellas radica en su grupo funcional, aquel grupo que le da identidad a las mismas, y a su vez les da diferentes propiedades físico-químicas. El grupo funcional que radica en la glucosa es conocido como grupo aldehído, que está conformado en el carbono 1 o en el carbono de la esquina de la estructura. El grupo funcional que identifica a la fructosa es el grupo cetona, el cual es un doble enlace entre carbono y oxígeno que se encuentra en el segundo carbono. Cabe destacar que a los carbohidratos con el grupo funcional cetona se los conoce con el nombre de cetosas y los carbohidratos con el grupo funcional aldehído se los conoce como aldosas. Los carbohidratos se pueden clasificar en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos respectivamente. Los monosacáridos son carbohidratos simples que al ser hidrolizados estos no pueden romperse en estructuras más pequeñas. Los oligosacáridos involucran tanto a los disacáridos como a los trisacáridos, etc. En resumen, un monosacárido es una estructura simple, sencilla. Un oligosacárido son una agrupación de 2 hasta 10 monosacáridos. Y un polisacárido es cuando ese oligosacárido supera los 10 monosacáridos. Como dato adicional, se conocen más de 200 monosacáridos distintos. Otra forma de identificar a las aldosas y a las cetosas es llamándolas polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. En todas las estructuras de los carbohidratos, ya sean aldosas o cetosas, se presentan los que se conocen como carbonos quirales o carbonos asimétricos. Por definición, estos son carbonos que tienen unidos 4 grupos de átomos diferentes o inclusive 4 átomos diferentes, siendo así en el caso de la glucosa específicamente el carbono 2, 3, 4 y 5 son carbonos de carácter quiral. Para que la estructura se cicle se forma un enlace conocido como enlace hemiacetálico para las aldosas y hemicetálico para las cetosas. Este enlace se da entre el grupo carbonilo y el grupo alcohol del quinto carbono. Cuando la estructura que antes era lineal ahora es una estructura cíclica, el carbono que era responsable de formar el grupo carbonilo se va a convertir en un carbono anomérico. El carbono anomérico es justamente el carbono responsable después de definir los anómeros que la estructura va a poder conformar. Cabe destacar que el ciclo que forma una aldosa se lo conoce como pirano y las cetosas se lo conoce como furano. El carbono anomérico en los ciclos puede rotar sus grupos moviendo el grupo alcohol hacia arriba o hacia abajo en la estructura. Cuando el grupo alcohol se encuentra en una posición hacia abajo, a la estructura se la clasifica como estructura alfa. Cuando el grupo alcohol, el carbono anomérico, se encuentra hacia arriba en la estructura, se clasifica la estructura como estructura beta. Es así que la ciclación de un carbohidrato puede producir una estructura tanto alfa como también una estructura beta. Un epímero, como bien lo define la imagen, son monosacáridos que difieren en la orientación de uno de los carbonos asimétricos o también conocidos como carbonos quirales, ¿sí? No son imágenes especulares ni se superponen. Imaginando que estas estructuras fueran su mano derecha y su mano izquierda, al colocar una sobre otra, podemos notar que los pulgares no se van a alinear perfectamente y que el resto de los dedos, por lógica, tampoco debería hacerlo. A eso nos referimos con algo que no se puede superponer. Siguiendo con ese concepto, en verde está subrayado los carbonos quirales de cada una de las estructuras, concretamente de las cetosas, donde justamente son esos los carbonos donde hay una diferencia en la posición de los grupos OH y los hidrógenos. El que está seleccionado en color rojo justamente marca al grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de epímeros
no hacemos referencia a los grupos funcionales, simplemente hacemos referencia a los carbonos quirales. Hablando un poco de las reacciones de los carbohidratos, tenemos la conocida como reacción redox, reacción de óxido-reducción. Cuando un carbohidrato, concretamente una aldosa, se reduce, lo que vamos a obtener es un alcohol primario, también conocido como alditol, en realidad un polialcohol. Si sufre una oxidación, lo que vamos a obtener como producto es un ácido carboxílico. Un grupo aldehído, el que no solamente cuenta con el grupo carbonilo en el primer carbono, sino que a su vez cuenta con un hidrógeno al otro extremo, lo que va a facilitar la oxidación. Por eso son los aldehídos, en este caso las aldosas, las que pueden oxidarse. Una cetosa, para que pueda oxidarse, antes debe sufrir una transformación. Concretamente debe convertirse en una aldosa. Una aldosa puede oxidarse con oxidantes de carácter fuerte o débil. Y eso nos dará como producto diferentes ácidos. Ácido glucónico como un oxidante débil y ácido glucárico con oxidantes fuertes. Como ya mencioné, cuando una aldosa se reduce puede dar como producto el conocido glucitol, en este caso usando el ejemplo de la glucosa, el cual es un alditol. Que es un alditol? Es justamente un polialcohol, una estructura con muchos grupos alcohol en ella, como se ve en la imagen. Cuando una cetosa sufre la misma reacción y se reduce, esta se convierte también en un alditol, ya que se convierte en una estructura en la cual no se encuentra un grupo carbonilo presente, pero sí se encuentran muchos grupos alcohol a su alrededor.